Mi familia alguna vez fue vista como la ideal, un hogar grande, hijos exitosos, padres que nos amaban por igual y de manera justa. Pero en esa misma familia presencié algo que nadie debería tener que ver. Una madre que empujó a su propio hijo, a solo 16 años, a elegir la muerte, porque parecía la única salida al control sofocante que envolvía su vida. Y cuando mi hermana, su madre, me preguntó, ¿por qué diría que no le importa si vivo o muero? Simplemente respondí, ¿qué más esperabas? Ahora todos se vuelven contra mí, llamándome desalmado, frío. Pero si realmente supieras por lo que pasó ese chico, si escucharas la historia completa que estoy a punto de contar, tal vez entonces te darías cuenta. Algunas verdades son demasiado crueles para seguir llamándose familia. Somos una familia de 5 hermanos, incluyendo 2 pares de gemelos. Nuestros padres vinieron de una infancia marcada por el dolor y el descuido emocional, así que hicieron de su misión no repetir eso con nosotros. Nunca nos impusieron expectativas como tienes que ser médico, ingeniero, abogado o el mejor de tu clase. En cambio, nos animaron a explorar quiénes éramos y a perseguir lo que nos hacía felices. Para ellos, el éxito no se trataba de premios o riqueza, se trataba de vivir una vida plena sin arrepentimientos. Y eso, creo, dio origen a una generación de niños que crecieron completos, tanto en lo material como en lo emocional. No luchamos por atención. No nos obligaron a encajar en un molde. Uno de nosotros se convirtió en médico como yo, otro en maestro, otro abrió un pequeño café y eligió una vida tranquila. Y todo estaba bien. Cuando yo luchaba con las matemáticas de 9º grado, ella ya estaba ganando becas para programas internacionales de verano. Pero lo único que nunca tuvo, y tal vez nunca tendrá, es tranquilidad. No anhelaba el amor de nuestros padres, anhelaba validación. Pero en un hogar donde la validación no se medía por los logros, ella siempre se sintió invisible. Una vez nos dijo directamente, «Mamá y papá son demasiado blandos. Ellos piensan que darles libertad a los niños es una buena crianza, pero en realidad es pereza. Están criando una generación de mediocridad y la llaman felicidad. Es la más exitosa entre nosotros, una abogada conocida casada con un destacado cirujano, pero también es la más distante. El momento en que se graduó, se fue. No hay reuniones familiares, no hay conversaciones reales, solo distancia y una mirada de juicio cada vez que visita, como si estuviera evaluando en silencio quién de nosotros está viviendo la vida menos impresionante. Una vez me dijo algo que nunca he olvidado. Puedes ser libre, pero no confundas la libertad con una excusa para dejar de esforzarte. Suena profundo, ¿verdad? Pero si vivieras en nuestra familia, sabrías lo que realmente quería decir. Eres perezoso. Eres débil y mereces ser dejado atrás. Y luego tuvo un hijo, un bebé que, incluso antes de ser concebido, fue elegido a través de la FIB, planificado y encajado como la pieza final de su perfecto plan maestro. Recuerdo pensar, va a usar a este niño para hacer lo que ella cree que nuestros padres no hicieron con ella. Y eso es exactamente lo que pasó. Su hijo, mi sobrino, no nació para vivir una vida ordinaria, nació para ganar. Y ahora comienza una nueva historia, la historia de un niño programado como un proyecto, y de una madre que no puede tolerar ni la más mínima desviación del plan. Pero ¿sabes qué, jefe? La línea entre expectativa y control está a solo un momento de distancia, un momento en que un niño llora y nadie se detiene a preguntar, ¿estás bien? Mi sobrino, el niño que fue planeado incluso antes de existir, no llegó a este mundo con amor incondicional, sino con un mapa detallado y hitos trazados como un reloj. Incluso mientras él aún estaba en el útero, mi hermana leía docenas de libros sobre estimular el desarrollo cerebral fetal.
Desde Mozart hasta la literatura clásica, la educación prenatal para ella era un proyecto serio, desprovisto de excesiva emoción. Para cuando nació el niño, su horario ya estaba impreso, enmarcado y colgado en la pared como una directiva inquebrantable. A los 2 años tenía que conocer el alfabeto. A los 3 años se esperaba que reconociera los números. A los 4 años lo inscribieron en piano, no por diversión, sino para desarrollar disciplina. Desde los 5 años en adelante, cada tarde estaba llena de tutores, evaluaciones de aptitud y ejercicios de pruebas estandarizadas. Creció con prácticamente ningún tiempo libre. Mi hermana no le dejaba jugar con los niños del vecindario, porque, en sus palabras, no están al mismo nivel intelectual. Incluso el juego tenía que tener un objetivo: bloques de construcción para entrenar el hemisferio izquierdo del cerebro, ajedrez para el pensamiento estratégico y solo documentales de ciencia permitidos para el tiempo de pantalla. Extrañamente, nunca lloró. Nunca se comportó como los demás niños. Mi sobrino era un niño obediente, en el sentido más literal. Cada vez que se le obligaba a estudiar, se le reprendía o se le hacía repetir una pieza musical docenas de veces. Simplemente seguía órdenes, sin rebelión, sin lágrimas. Nada de «no quiero», solo silencio, como si estuviera esperando en silencio a que alguien notara que algo no estaba bien. La única vez que se parecía a un niño de verdad era los sábados por la tarde, cuando se le permitía visitar la casa de nuestros padres, donde nosotros, sus tíos y tías, no teníamos currículo, ni exámenes, ni métricas. Durante esas visitas se iluminaba, corría, se reía a carcajadas, comía dulces sin tener que calcular la ingesta de azúcar. Una vez, incluso lo encontré acostado en el patio, con los ojos mirando al cielo, como si fuera la primera vez que respiraba. Una vez le pregunté a mi hermana, ¿no ves lo feliz que está cuando está aquí? Ella simplemente sonrió fríamente y dijo, la felicidad no lo hará exitoso. Los niños están destinados a ser moldeados, no mimados, pero un niño no puede vivir como un robot para siempre. Para 8º grado, mi sobrino comenzó a sufrir de dolores de cabeza inexplicables, insomnio y pérdida de cabello. El doctor sugirió que podría ser por estrés, pero mi hermana dijo, los niños de hoy en día son débiles. Necesita ser empujado más fuerte. El chico comenzó a aislarse. Se reía menos, hablaba menos, y la mirada en sus ojos se volvió cada vez más vacía. Recuerdo que un fin de semana se quedó a dormir en mi casa. Durante la cena, de repente me preguntó, ¿si alguien ya no existiera, las personas a su alrededor se sentirían aliviadas? Me quedé helado. Esa noche lo abracé con fuerza mientras se quedaba dormido, pero a la mañana siguiente tuvo que volver a ese horario de hierro, como si nada hubiera pasado. Fue la primera vez que lo vi llorar sin hacer ruido, y fue entonces cuando empecé a darme cuenta. Mi hermana no solo había programado el camino hacia el éxito de su hijo, sin saberlo, había programado toda una vida sin ruta de escape, y en esa vida, el silencio era su único grito de ayuda. Solía creer que si un niño era lo suficientemente bueno, se esforzaba lo suficiente, se quedaba callado y aguantaba. Entonces el mundo sería un poco más amable con él. Pero estaba equivocado. Después del día en que mi sobrino me preguntó sobre desaparecer, comencé a verlo de manera diferente. Ya no era solo el niño prodigio de una familia de abogados y médicos. Era un niño atrapado en una jaula creada por su propia madre. Intenté hablar con mis padres, con nuestros hermanos, e incluso lo mencioné suavemente con mi hermana. Pero cada vez recibía las mismas respuestas. Te lo estás tomando demasiado en serio. Le va bien en la escuela. Todos los niños inteligentes se estresan, ¿verdad? Nadie escuchó. Nadie lo vio, ni siquiera su padre, un médico demasiado ocupado con cirugías y emergencias como para notar que su propio hijo se estaba desvaneciendo. Y entonces ocurrió lo impensable.
Mi sobrino tenía 16 años. Una tarde, mientras estaba en el hospital donde trabajaba su padre, tomó silenciosamente una gran cantidad de sedantes de la estación de enfermeras. Luego, entró en un baño en el cuarto piso y se lo tragó todo. Si una enfermera no hubiera necesitado ese baño en ese momento, probablemente no estaría aquí hoy. Nunca olvidaré el momento en que recibí la llamada. No porque me sorprendiera, sino porque nunca debió haber sucedido. Este era un buen chico, nunca rebelde, nunca fumé, nunca se saltó la escuela, y sin embargo, eligió dejar el mundo, tan silenciosamente como siempre había vivido en él. Mi hermana no lloró. Mientras el resto de nosotros entrábamos en pánico, ella dijo solo una cosa: es más débil de lo que pensaba. Sin lágrimas, sin abrazo, solo acero en sus ojos y la fría expresión de alguien cuyo hijo había fracasado en ser un proyecto. Durante la audiencia de custodia temporal que siguió, mi hermana incluso le dijo esto al juez: no me importan sus sentimientos. Todavía está vivo y necesita hacerse más fuerte. Así es la vida. Ya sea que caigas o no, ese es el problema del débil. La sala del tribunal se quedó en silencio. Todo lo que se podía escuchar era el juez golpeando su bolígrafo antes de pronunciar palabras que sacudieron a toda nuestra familia. Puede que seas un gran abogado, te lo concedo, pero eres una madre terrible. Y si dependiera de mí, te prohibiría contactar a tu hijo durante al menos los próximos años. Ese momento sacó a mi cuñado, su esposo, de eso. Tal vez por primera vez, realmente vio el horror que su hijo había vivido. Solicitó el divorcio esa misma semana. Se alejó de la locura del alto rendimiento y admitió a su hijo en un programa de terapia residencial. Mi sobrino pasó 5 meses en un centro de tratamiento psicológico, seguido de 3 meses en un grupo de recuperación para adolescentes, un lugar donde, por primera vez, se le permitió simplemente ser un niño, sin tareas, sin presión. Solo otros niños que también se habían derrumbado y estaban aprendiendo a levantarse de nuevo. Cuando finalmente le permitieron elegir dónde quería vivir, me eligió a mí. Tal vez porque yo era la única que alguna vez lo escuchó, o tal vez simplemente porque mi casa tenía un techo de verdad, uno bajo el cual podía respirar sin pedir permiso. Y lo más extraño es, por primera vez en años, lo vi sonreír. Una sonrisa real, no forzada, no escondiéndose. Solo un niño, volviendo a la vida lentamente, desde los escombros de las expectativas. Mi sobrino vivió con mi esposo y conmigo durante casi un año después de que todo se desmoronara. Día tras día, vi a un chico que una vez había tocado fondo aprender lentamente a existir de nuevo. Desde dormir toda la noche sin pesadillas, hasta comer una comida sin obsesionarse con el conteo de calorías. Desde dar un paseo sin pedir permiso, hasta reírse de verdad, con un video tonto en línea. Poco a poco, aprendió a vivir como un niño de verdad, algo que debería haber sido un derecho básico, no un privilegio. Su padre, el exmarido de mi hermana, también cambió. Después de años de silencio, sumido en turnos de hospital y prestigio profesional, finalmente se dio cuenta de lo ausente que había estado del dolor de su propio hijo. Empezó a asistir a la terapia familiar, incluso tomó una licencia prolongada del trabajo para estar presente para su hijo. En las raras ocasiones en que hablamos, una vez me dijo: solía pensar que ser un gran médico era suficiente, pero ser padre es más difícil que cualquier cosa que haya hecho. Juntos, padre e hijo comenzaron a sanar, paso a paso, sin fanfarrias, sin grandes declaraciones, solo paciencia y sinceridad. Y luego, el verano pasado, mi sobrino tomó la decisión de mudarse de nuevo con su papá. No estaba triste, estaba orgulloso, porque significaba que era lo suficientemente fuerte como para elegir su próximo capítulo, ya no necesitando nuestro hogar como refugio. Ese chico roto ahora es un joven reflexivo, y luego hizo algo que ninguno de nosotros esperaba.
solicitó ingresar a la Facultad de Medicina. «Quiero entender por qué alguien puede caer de la manera en que yo lo hice», dijo, «y si hay una manera de evitar que otros caigan así». Esa frase me hizo llorar, no por la carrera que eligió, sino por la razón por la que la eligió. No para demostrar algo, sino para sanar. Justo cuando la vida parecía estabilizarse, mi hermana volvió. Un pequeño derrame cerebral, una itis, la obligó a hacer una pausa, a mirar hacia atrás, o al menos la ralentizó lo suficiente como para darse cuenta de lo sola que se había vuelto. El único en la familia que todavía mantenía contacto con ella era mi hermano gemelo. Siempre el neutral, aunque su corazón también estaba marcado. Me dijo que ella había empezado a admitir algunas de sus faltas, que se sentía vacía y agotada. La semana pasada intentó comunicarse con su hijo, no para disculparse, solo para hablar. Su respuesta dejó a toda la familia sin palabras. No me importa si vive o muere. Se derrumbó. Me llamó, su voz temblando. ¿De verdad me odia tanto? No tuve que pensar. Tampoco planeaba consolarla. «¿Qué esperabas?», dije, y colgué. Ahora toda la familia se vuelve en mi contra, llamándome sin corazón, diciendo que debería ayudarla, suavizar, curar la herida. Pero todos han olvidado una cosa. No creé esa herida. Solo soy quien se quedó al lado del niño cuando se desmayó. Y esperé pacientemente hasta que pudo levantarse de nuevo. Mi hermana, que alguna vez pensó que era intocable, ahora sabe que nadie sobrevive a su propia frialdad sin salir herido. ¿Y mi sobrino? Sigue avanzando, paso a paso, no para vengarse, sino para vivir de una manera que honre la segunda oportunidad que se le dio. Después de esa breve llamada telefónica conmigo, mi hermana se quedó completamente en silencio. Dejó de intentar comunicarse con su hijo. No más mensajes a ningún miembro de la familia. Solo un último anuncio. Ella transferirá su trabajo y dejará la ciudad el próximo lunes. Aunque ella dijo que era demasiado doloroso de soportar, yo sabía, y toda la familia lo entendía en silencio, que no se iba para escapar de su hijo. Se iba porque, por fin, se había dado cuenta. Quedarse aquí solo la convertiría en la madre abandonada. Mi hermano gemelo, el único que aún está en contacto con ella, nos dijo que estaba empacando, cortando lazos con casi todos sus círculos laborales, y realmente parecía lista para empezar de nuevo en algún lugar nuevo. En algún lugar donde nadie supiera de su alguna vez perfecta vida que se había desmoronado. Y luego sucedió algo que ninguno de nosotros vio venir. Mi sobrino dijo que quería ver a su madre, una última vez. No para perdonar, no por anhelo, pero, en sus palabras, solo quiero mirarla a los ojos una última vez, para asegurarme de que no quede nada sin resolver. La reunión se organizó en la casa de mi tío, un lugar neutral que no pertenece a nadie. No estaba allí ese día, pero mi hermano me lo contó todo, y se repite en mi mente una y otra vez como una escena de una película desgarradora. Mi hermana llegó primero, vestida con un sencillo vestido de oficina, sin maquillaje, sin perfume, sin la presencia autoritaria de la abogada que solía hacer temblar a la gente en las salas de juicio. Se sentó inmóvil, con las manos fuertemente entrelazadas, mirando al horizonte como si temiera que los ojos de su hijo se convirtieran en su sentencia final. Entonces entró mi sobrino, sin enfado, sin culpas, sin gritos. Simplemente se quedó allí, mirando en silencio a la mujer que le dio la vida. En un silencio tan pesado que parecía que el aire mismo contenía la respiración. 1 minuto, luego 2, y finalmente él dijo: «No vine a perdonarte, solo vine a decir, ya no tienes ningún poder sobre mí». Mi hermana se derrumbó. Por primera vez en años, lloró. No como una madre dura, no como una mujer de corazón de acero, no como la famosa abogada, sino como una madre que había perdido a su hijo mientras él aún estaba vivo.
Mi sobrino no le secó las lágrimas. Tampoco lloró. Se inclinó, dio la espalda y se alejó sin mirar atrás. Esa fue la última vez que se vieron. El lunes, ella dejó la ciudad. Nadie vino a despedirla. Nadie preguntó a dónde iba. Para muchos en la familia, ese capítulo estaba cerrado. Para mí, se sentía como un final sin victoria, solo pérdidas demasiado pesadas para contar. Mi hermana ahora vive en un lugar desconocido, llevando consigo la sombra de un niño que ya no le pertenece. Y mi sobrino, ahora estudiante de medicina, sigue en su camino de sanación. No para sanar a otros, sino para finalmente sanar al niño olvidado dentro de sí mismo. Nuestra familia solía ser vista como el modelo, pero he llegado a entender. Ser un modelo no significa ser perfecto. Algunas grietas solo se ven cuando se apaga la luz, y algunas heridas, aunque hayan pasado hace mucho tiempo, todavía duelen cada vez que alguien pregunta, ¿cómo está ella estos días? Solo respondo en voz baja, ya no está aquí.